que los católicos adoran a María, que los católicos se bautizan de chiquitos, que eso no está en la Biblia, que eso no es así, mira lo que dice aquí de Jesús, papá. Y yo no estaba edificando nada con eso. ¿Qué forma de empezar una carta? Cuando Pablo se está dirigiendo a los corintios en esa carta, está arrancando con ese tema. O sea, que esa era su prioridad, era el tema que a él le tenía, ¿verdad? Que no podía dormir. Del que la iglesia de Cristo tiene que permanecer unida, que sobre toda cosa, ¿verdad? Tiene que haber un deseo genuino y una gestión genuina de poder resolver todas las asperezas de forma que se pudieran mantener unidos. O sea, que no estaba en el plan, aunque Dios lo ha permitido así, ¿verdad? Que la iglesia de Dios estuviera dividida en tantas denominaciones como estaba. Eso no era el plan de Dios. Eso ha sucedido así por causa de nosotros, de los hombres. Entonces, dice, los de Pablo, ¿verdad? Porque habría un grupo que podemos entender que fueron los que estaban desde el principio, ¿verdad? Los que estaban ahí con Pablo cuando Pablo empezó a predicar a los gentiles y comenzó en su campaña, ¿verdad? Y su jornada a través de las distintas provincias. Desde el principio comenzaron a formarse un grupo, ¿verdad? Que estos decían, no, nosotros somos los que estamos aquí desde el principio. Y se pensaban mayores que los demás porque ellos estaban desde el saque. Y si vamos al tiempo actual, podríamos comparar esto con los católicos. ¿Qué dicen los católicos? Nosotros nos acreditamos el haber compilado la Biblia. Eso fuimos nosotros los que montamos los libros y le dimos orden y le dimos estructura a esto. Fuimos nosotros los que primero pues hicimos misión a través de todo el mundo, lo que llevamos la iglesia de Cristo Occidente a través de Cristóbal Colón y toda esta campaña alrededor del mundo entero, ¿verdad? Los católicos se pueden dar palmadas en el pecho de eso, que comenzaron a desplegar el evangelio a través del mundo. Podríamos comparar estos que dicen ser de Pablo con los católicos. Hay otros que decían, no, nosotros somos de Apolo. Entonces los que decían ser de Apolo era un tipo intelectual. Estos eran, ¿verdad?, los que tenían elocuencia para hablar, los que se conocen la palabra y saben interpretarla empleando sabiduría. Podríamos comparar ese grupito que se agrupaba basado en esa ideología a los bautistas o los metodistas, el pueblo de la palabra. ¿Me siguen? Entonces estaban los de Cefas es Pedro. Estos son los judíos, ¿verdad? En la escritura. Estos eran los que estaban amarrados a la ley de Moisés. Y estos quizás podríamos compararlos al grupo moderno que serían los adventistas, los del séptimo día, los que guardamos el sábado. Le dan gran énfasis a esas costumbres y esas leyes del Viejo Testamento. Y entonces estaba un grupo que decían que eran los de Cristo. Bueno, pues estos eran los más espirituales. Pero aún considerándose ellos los más espirituales, también estaban divididos porque ellos también estaban agrupándose diciendo, no, nosotros no somos de esto ni de aquello, nosotros somos de Cristo, nosotros también tenemos nuestro grupito, nosotros somos los más espirituales. Y estos, ¿verdad?, que se creían mayores por tener mayor conexión espiritual, podríamos quizás compararlo con lo que hoy en día son los pentecostales. Dan énfasis a hablar en lengua y manifestar señales milagrosas, y aquí es que está Dios porque mira lo que pasa en esta iglesia. Entonces, todo esto es importante recapitularlo en ese versículo 19 que dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llama a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces los versículos 5 y 6 dice: pues por medio de Él, hablando de Cristo,
Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. O sea, la clave para la unión es reconocer que aquí el cheche de la película es Cristo, mi hermano. Por medio de Cristo es que hemos recibido cada uno lo que tiene. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? ¿Por qué podemos decir uno, no, y nosotros somos los que tenemos, nosotros somos los que estamos la verdad, porque nosotros somos los del libro? No, mi hermano, aquí el cheche es Cristo. Todos nosotros somos siervos inútiles. Lo que usted tiene, lo tiene porque a Dios le ha placido dárselo, sea lo que sea. Y a la hora de impartirlo, tiene que tener en cuenta que por encima de todo, Dios nos demanda la unificación de su cuerpo. Entonces, si yo impartiendo la sabiduría o el conocimiento estoy trayendo división, pues estoy bien equivocado, porque así Dios no opera. Dios quiere un solo cuerpo unificado. Y ahí es que está la cuestión. Porque hay un mundo allá afuera que se está dando cuenta de la división y nos los está reprochando en la cara. Pero si entre ustedes mismos hay pelea, entre ustedes mismos no se han puesto de acuerdo, aquí la clave es Cristo, mi hermano. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice ese versículo 9. Entonces, en el capítulo 3 de esa misma carta a los Corintios, por el versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que le planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que ni el católico es algo, ni el pentecostal es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, una misma iglesia, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es como imaginarse dos trabajadores literalmente en una construcción y que en vez de estar poniendo bloques, estén peleando. No, porque a mí me gusta ponerlos así. No, porque a mí el capataz me enseñó que de esta forma es mejor. No, la mezcla tiene que echarle más agua. Entonces, imagínate estos dos trabajadores peleando todo el día. ¿Cuánto del proyecto, de la tarea que había que hacer en ese día realmente se iba a ejecutar? Quizás pudieron hacer algo, pero la realidad es que no fueron eficientes. Habrán perdido mucho tiempo y quizás hubieran hecho muchas cosas mal por cuanto no se pusieron de acuerdo. El Señor, ¿verdad? Yo este tema a mí me apasiona, este tema en particular a mí me apasiona porque es mi vivencia personal en el seno de mi hogar. Entonces yo quiero hablarte de ese punto en particular de lo que es el bautismo. Si tú vienes a ver, podría cada uno tener su argumento válido, ¿verdad? Según su entendimiento, porque eso es lo que dice esta palabra. Usted tiene palabra y conocimiento, está bien, pero pásala por el crisol de Cristo. Cada cual puede tener sus argumentos de lo que es correcto conforme a su tradición o a su doctrina y el porqué de las cosas. Cuando mencionamos a Jesús ni siquiera se bautizó a los 12 años, que es quizás la edad en la que la mayoría de las iglesias protestantes están bautizando a los muchachos. Ni a los 15 ni a los 16. Jesús se bautizó a los 30 años antes de comenzar su ministerio. Entonces si fuéramos a decir a la luz de la palabra, tendríamos que bautizar a la gente a los 30 años. Pero no es así tampoco, porque al final de cuentas Jesús se bautizó cuando se presentó el momento público que el Señor preparó, ¿verdad? Con el bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y esa era la edad que Jesús tenía en ese momento cuando Él se disponía a comenzar su ministerio. Quizás viene otro y dice, no, pues entonces tú te tienes que bautizar cuando esté el llamado de Dios y vas a comenzar tu ministerio. Mire, mi hermano, eso, ¿verdad? Cada persona es distinto, porque es que si nosotros le ponemos reglas a Dios,
Pues ahí es que viene el problema, que entonces comenzamos a presionar a la gente. No, miren, este muchachito ya está de bautizarse, ya tiene la edad, ya él sabe. No, eso tiene que salir de la persona. Porque cuando el eunuco le dijo al apóstol que se quería bautizar, él fue el que dijo, yo que me quiero bautizar, ahí hay agua, ¿qué lo impide? O sea, salió de la persona. Pues si un muchacho a los 12 años dice que se quiere bautizar, pues perfecto. Si lo dice a los 20, a los 30, pues esa es la edad. ¿Me entiendes? Pero más allá de eso, en cuanto a la diferencia como tal del católico y el protestante sobre el bautismo, si tú analizas la tradición católica, pues lo que para el protestante es el bautismo a la edad donde el joven ya tiene entendimiento, es lo que es para el católico la confirmación. Y de igual forma tiene que pasar por un proceso, ¿verdad?, público, donde se tiene que confirmar en la creencia. Y ahí es el momento en donde esa persona hace públicamente, no, yo entiendo ahora y yo ahora quiero confirmarme en Cristo. Es lo mismo, mi hermano. Al final de cuentas, ¿verdad?, todos tienen que convergir en lo mismo. Al final de cuentas, aquí el punto es Cristo, el desemboque es Cristo, el cheche de la película es Cristo. No es ni que como yo creo que se hace, porque nada de eso a la hora de la verdad es relevante si la persona tiene a Cristo en su corazón, como dijimos la otra vez que discutíamos este tema. El ladrón en la cruz ni se bautizó, ni se confirmó, ni cambió su vestimenta, ni se transformó, ¿me entiendes? Ni cambió su forma de hablar, nada. Simplemente le reconoció quién era el Señor y le dijo, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es todo lo que se necesita, porque ese tipo fue salvo con solamente esa expresión que salía desde lo profundo de su corazón. Y sabíamos que salía de lo profundo de su corazón porque aún reprendió al otro. Entonces, mira el problema de esto. Volviendo al tema del bautismo. Hemos convertido la tradición religiosa en algo tan valioso y tan relevante, amarrado a nuestra fe, que eso se ha traducido en que cada denominación es como si fuese un club religioso, un club social. Me explico. Si tú te criaste en una iglesia católica y te bautizaron cuando eras niño y te confirmaste después a los 14 años, pero ahora vienes a mi denominación bautista, y esto yo lo estoy hablando con base y fundamento porque yo pasé por eso a través, ¿verdad? He pasado con mi esposa y hemos hablado de eso aquí. Vienes a mi denominación bautista, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero llámese protestante cualquiera. Yo no te puedo reconocer como miembro de mi congregación hasta tanto tú te pases al frente, aceptes al Señor y te bautices. En ese momento, entonces puedes comenzar a disfrutar de la Santa Cena. Si es que en esa denominación se practica... Sí, si es que en esa denominación se practica una cena cerrada, que se practica en muchas de las iglesias, porque así era en la iglesia en la que yo me congrego. Cuando nosotros llegamos, a mi esposa le negaron la Santa Cena en varias ocasiones, ¿ok? No estoy hablando por hablar. Entonces, pues, ¿qué es eso? Es un club. Para tú hacerte miembro de nuestro club, tienes que correr bajo nuestras reglas. ¿Y quién es el que pone las reglas? No es Cristo el que pone las reglas. ¿Me entiendes? Si esa persona está diciendo, no, yo soy cristiano católico, pero yo soy cristiano, yo entiendo según la fe que yo profeso y según yo lo he entendido, ya yo pasé por eso. Y yo, cuando voy a mi iglesia católica, yo puedo tomar la Santa Cena. Y esta Santa Cena se supone que es la misma que dan allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero tampoco puedes ser parte del séquito, ¿verdad? No puedes ser un líder, no puedes llevar un ministerio porque tú no estás reconocido en nuestra denominación como miembro. Pues entonces no podrías tampoco correr con un rol de liderato. ¿Me entiendes? Porque corremos más como un club que como la iglesia de Cristo. Analícelo, medite sobre eso, si eso es cierto o es falso, si yo estoy hablando bobera o si esa no es la realidad en nuestras iglesias, mi hermano. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el asunto, que tenemos que repensarlo
para entender lo lejos que estamos de la verdad. Siendo nosotros los que decimos tener la palabra de Dios y el libro como es. Y así mismo yo te podría señalar diferentes cosas, ¿verdad? Que cada una de las denominaciones ejecuta mal. Porque si tú le preguntas al católico, el católico te va a decir exactamente lo mismo. Te va a decir, no, los que somos los católicos apostólicos romanos. Nosotros somos los que somos. Si se lo pregunta al adventista, también te va a decir, no, todos los demás están perdidos porque no guardan el sábado. Y cada uno tiene su propio lema, ¿verdad? Su propia retórica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Uno solo tiene la razón o están todos equivocados? ¿Me entiendes? Pablo les está diciendo carnales por cuanto están dividiéndose por grupos según sus propias ideologías y personalidades. Como cada cual está jalando para su lado según como ellos ven en su personalidad, ¿verdad? Desde su ángulo ellos están viendo el evangelio, uno de Pablo, otro de Cefa, otro de Apolo. Pues precisamente por eso que ustedes se creen que es lo que los hace dignos, precisamente por eso es que les voy a decir que son unos carnales inmaduros. Mire eso. Eso que ustedes se creen que los hace sabios es precisamente lo que demuestra que todavía no han madurado. Yo lo viví así en mi casa porque era inmaduro, porque cuando yo comencé mis primeros años de matrimonio, yo era carnal, estaba yendo a la iglesia, era cristiano, ¿verdad? Y todavía lucho con muchas cosas, pero en aquel tiempo inicial, pues, más inmaduro y más carnal era, y por cuanto más inmaduro y más carnal era, me dedicaba más a señalarle a mi esposa las faltas de los católicos. Que los católicos adoran a María, que los católicos se bautizan de chiquitos, que eso no está en la Biblia, que eso no es así, mira lo que dice aquí de Jesús, papá. Y yo no estaba edificando nada con eso. Al contrario, cada vez mi esposa era más herida por mis palabras cuando yo empleaba el supuesto conocimiento que tenía de la palabra para atacarla a ella. Ella más se retraía a querer participar de lo que yo la estaba invitando. No estaba logrando nada, al contrario, estaba echándola más para atrás. Por cuanto con el conocimiento de la palabra no voy a lograr nada si no es Cristo el que está dando el crecimiento. ¿Me entiendes? Eso fue lo que le pasó a Salomón, mi hermano. Sabía más que nadie y se perdió al final. Se desequilibró porque se olvidó del espíritu de la palabra. Durísimo, gloria a Dios, papá santo, lindo y poderoso. Tú eres mi Señor, el que has hablado, y así se va. Así que mi Dios, encárgate tú de hacer entender al que está escuchando. Sé tú, mi Dios, quien regas esta palabra, mi Dios, y que todo el que escuche abra su corazón para que entienda, para que podamos unirnos como una sola iglesia, para que el mundo crea que tú nos has enviado, así como el Padre te envió a salvar el mundo y no a condenarlo. Gloria a Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.